Paz a vosotros, hermanos y amigos. Transmite el pastor Gamaliel Calderón desde Mexicali, Baja California, México. En esta noche tengo una pregunta para todos los miembros de la Luz del Mundo o ex LLDM que ilustren mi ignorancia, por favor. A ver, algo Oscar, a los que van llegando. Quisiera preguntarles, esta figura que vemos aquí, que es lo que está en la cúpula del Templo de la Luz del Mundo, ¿qué es? ¿Qué representa? Yo creo que es la vara de Aarón, no lo sé. Espero que me lo confirmen ahorita ustedes que lo saben, porque ustedes pertenecieron a esa secta, a esa religión. Por ejemplo, en el templo veo la figura, la alcanzo a ver aquí arriba. Debe ser enorme para que se distinga. Pero ustedes son los que saben. Miren, en el libro de Chávez Herrera tenemos de cerca la fotografía. No sé si sea una pintura o es el original, pero parece que tiene fruta. Estas bolitas que ves aquí, mira. Bueno, ya acaban de confirmarme J. Luébanos, sí, según es la vara de Aarón. Aunque Luébanos vara va con V, no con B de burro. Gracias por el dato. Primero que me confirma. La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Luébanos se ríe. Todos tenemos algunas fallas de ortografía. Pero, a ver, ilústrenos un poquito de ese. Mide algunos metros, Saludos, pastor, ¿cómo está? ¿Va a seguir contando el cuento del Ceniciento Dios? Y me puse foto de mi cuenta en mi ídolo, César Chávez. Mire, pastor, a mí me salta una duda muy grande. Adelante, algo, te escuchamos. Te leo, entre tanto, quisiera preguntar si la gente de la Luz del Mundo sabe esta cuestión de la vara de Aarón, porque les voy a decir algo. Allá en el año 1930-35, la gente era tan ignorante que le creyeron a Eusebio Joaquín todo lo que él decía. Y yo les conté a ustedes un relato en uno de mis videos, donde en el 1975, siendo yo un niño, aquí en la colonia Independencia llegó un pastor profeta, vestido taco negro, así como rabino, y que mi padre le dio el lugar y predicó que nadie podía tomar el lugar sino el que fuera llamado como Aarón, y empleó Hebreos 5:4, ni nadie toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios como Aarón. Evidentemente se refiere a Aarón, el hermano de Moisés. En Números 17 tú vas a ver ahí cómo algunos se rebelan diciendo, ¿a poco nada más por Moisés ha hablado Dios? Y por Aarón, ¿quiénes son ustedes? Y empieza la rebelión, ¿no? El Señor le dice a Aarón, tómense unas varas. Estos que han hablado pongan sus varas, varas de almendro, y pónganlas en el tabernáculo del testimonio. Entonces, pues Aarón pone su vara, los demás ponen su vara, y la Biblia dice que la vara de Aarón reverdeció, incluso echó almendras. Entonces, evidentemente, el relato de Hebreos capítulo 5 te lo leo. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados,
para que él también esté rodeado, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Me decía Verduzco, es necesario un pontífice. Claro, pero en este caso el pontífice es Cristo. Ya no necesitan mediadores humanos. Es Cristo el sumo pontífice. Para allá va el mensaje del Evangelio, ¿no? Y es en ese sentido que dice Pablo, ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Es el Aarón de Moisés, no Aarón Joaquín. Así también Cristo, fíjate cómo todo desemboca en Cristo, no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también en otro lugar tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. El único sacerdote o mediador que necesitas es Jesucristo. No necesitas un mediador humano. Pero en aquel tiempo, 1935, este hombre nos predicó, aquí en la Colonia Independencia, y era de la luz del mundo, que nadie podía tomar el lugar de un enviado de Dios, sino el que fuera llamado como Aarón Joaquín. Y recalcó, como Aarón Joaquín. Qué gente tan ignorante que cuando le leen Hebreos 5:4 pueda creer que se refería al indio Eusebio. Pero toda la iglesia luz del mundo de aquel tiempo así manejaban ese texto, que Hebreos 5:4 se refería a Aarón Joaquín González y no al Aarón de la Biblia. Gente muy ignorante. Claro que lo que te estoy diciendo, yo retomé el comentario porque aquí en el libro de Chávez Herrera se expone el argumento. Un argumento ridículo que para el tiempo de los 30 por allá, la gente de Guadalajara y letrada le creyeron y pensaban que Hebreos 5:4 se refería a Aarón Joaquín González y no al Aarón, hermano de Moisés. Todo el engaño de esta secta ha partido de violar textos. Esta es la obra de Dios, que reciban al que Dios ha enviado. No es Aarón Joaquín, hombre, ni tampoco Samuel. Ahí se refiere a Jesucristo y punto. Ya, sal de tu sueño, sal de tu engaño. Mira, te voy a leer aquí cómo se manejaba este ridículo planteamiento, y que por supuesto fue quitado después del documento Zuli, aunque quedó consignado aquí en este libro, pero René Rentería ya no menciona esa ridícula doctrina. Por supuesto que Berea tampoco ya menciona que Hebreos 5:4 se refiere a Aarón Joaquín, pero oh sorpresa, tenemos vestigios de esta doctrina chafa, porque la famosa vara de Aarón está en la pura punta del templo de la luz del mundo, y aquí tenemos un vestigio de las doctrinas torpes, de las doctrinas engañosas de esta gente, que no han podido quitar. Quitaron de Berea la doctrina de que el Aarón de Hebreos 5:4 era Aarón Joaquín. Lo quitaron de sus libros, pero no lo han podido quitar de la torre, y ahora tenemos en la pura punta del templo los vestigios de una doctrina ridícula, torpe, engañosa, que la gente de la luz del mundo ni siquiera sabe cómo se usaba ese texto. Mire, fíjese bien, le voy a leer aquí. El hermano Aarón consagra el primer templo de la luz del mundo. En 1939 se construyó la casa de oración de la calle 12 de octubre en el número 824. Te estoy leyendo la historia de Chávez Herrera escrita por ellos. Y en la Santa Cena que se celebrara el 31 de diciembre, el apóstol de Dios la consagró al Señor. La última cena que se conmemoró en este lugar se verificó el 31 de diciembre de 1940.
Las siguientes se efectuaron en el templo sede de la hermosa provincia. 1942 fue un año de pruebas y adversidades que la iglesia sufriera, pues un grupo de inconformes lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de la Iglesia de México, de Cuautla, de Cuernavaca, de Ciudad Madero y de San Pedro Toltepec. Estos, instigados por un grupo de colaboradores que, habiendo sido distinguidos con el ministerio, se corrompieron, causando tristeza a toda la iglesia, que veía como haciendo gala de ingratitud. Estos hombres réprobos y falsos, abandonados por Dios, hacían su división definitiva los días del 23 al 28 de agosto, manifestándose de esta manera también aquellos que desde el principio estaban para ser desechados por Dios, para los que coincidieron con el texto de Números capítulo 16 y versículo 9. Fíjese bien, esto les sirvió, se refiere pues a Coré y su séquito, ¿no? Y en el 17, como yo te decía, de Números, léelo, ahí se habla de la vara de Aarón. Jehová le dice, bueno, voy a dirimir esta cuestión. Tomen cada uno su vara, pónganla en el tabernáculo del testimonio, y mañana diremos quién es el elegido. Ya sabemos el resultado, la vara de Aarón reverdeció. Bueno, pues estos toman aquello, coincidiendo con el texto de Números capítulo 16, claro que esto Berea ya no lo pone, ya lo quitó, porque es muy ridículo decir que Hebreos 5.2 se refiere a Aarón Joaquín. Dice, esto les sirvió para despertar en ellos un espíritu de grandeza. Solo aquellos hombres engreídos por el lugar que se les había designado fueron fácil presa de otros no menos corruptos de entendimiento y que tenían la piedad por granjería. Aquí se está refiriendo al hermano Shema, pues, que estaba inconforme porque ya le estaban cantando alabanzas a este señor, quienes adoptando en esta ocasión ese espíritu, se unieron y con ese pretexto hicieron un solio aparte, manifestándose con esto de quién eran hijos, como dice en Judas capítulo 1, verso 11, siguiendo el camino de Caín, religiosos pero según su propia voluntad, sirviendo a Dios a su modo y volteándose en contra de su hermano y aún de su padre, cayendo en el error de Balaam por ganancia deshonesta y perecieron en la contradicción de Coré. Qué raro se me hace que Chávez y Herrera estén citando Judas 1.11 y le añadieron al texto cosas que no dice. Siguiendo el camino de Caín, religiosos, pero según su propia voluntad, sirviendo a su modo y volteándose aún contra su hermano, eso no dice, y aún su padre tampoco dice así. Cayendo en el error de Balaam sí dice. Estos son engañadores, hermano. Pero es que la ignorancia en aquellos años era muy grande. Imagínate tú, hasta un niño de primaria sabe que Hebreos 5.4 no se refiere a Aarón Joaquín González, sino al Aarón, hermano de Moisés. Dice, negando y rechazando la autoridad del apóstol, esto te lo pongo en pantalla, negando y rechazando la autoridad del apóstol, quisieron usurpar su lugar especial dado por Dios, lo cual no es posible. Según el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 4, ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Afigúrate tú, chencha, es el indio Eusebio, ¿no? Aquí en la Biblia. Y Dios, al igual que en aquel tiempo del profeta Samuel, desechó a aquellos que el profeta había creído eran los ungidos, escogiendo así a los que desde un principio había designado para ese fin, al que debía ser apóstol de Jesucristo, como Aarón. Ahí está la farsa, ahí está el planteamiento torpe de adjudicar
adjudicar lo que la escritura dice respecto de Aarón, hermano de Moisés, al Aarón Joaquín, al tapatío, al indio huichol de aquí. Oiga, por favor. Pero claro, todos los hermanos, amén, amén. Ese mismo año el hermano Aarón sufrió otra adversidad, pues durmió en el Señor su hijo Pablo el domingo 11 de enero de 1942 al cumplir sus 14 años de vida, ya que había nacido el miércoles 11 de 1928. Era tan fuerte esta doctrinita torpe de engañar a la gente diciendo que nadie toma para sí la honra sino el que es llamado como Aarón, y adjudicándoselo al indio Eusebio, que lo ponen ahí y ponen la vara de Aarón. Esta doctrina ya no la manejan, sería muy torpe, porque cualquier persona con un mínimo de educación se daría cuenta de la farsa, de la manipulación de las escrituras. Ya no aparece esta doctrina en el libro de Berea, pero chanfle, cáspita, zambomba, aquí está el vestigio de esta doctrina torpe, engañosa, chueca. Hacemos un llamado a las autoridades de la luz del mundo a que quiten esta vara de aquí, porque ya no se usa la doctrina. Pero aquí están las reminiscencias de una doctrina engañosa que no se puede ocultar. Cada vez que vayas a la hermosa provincia, voltea para arriba y mira el símbolo de una doctrina olvidada, de una doctrina inventada, que ahora ya no usan. Mi padre sentó a este maestro, pastor profeta, que blandiendo Hebreos 5:4, diciendo hay un hombre de Dios en la tierra y nadie puede tomar el lugar. Y mi padre con una sonrisa de oreja a oreja movía la cabeza. Ni siquiera sabes leer la Biblia, compañero. ¿A cuál Aarón se refiere? No, al hermano Aarón Joaquín. No, señor, se refiere a Aarón, el hermano de Moisés y de María. Abre tu Biblia. Y se agarraron. La gente de la luz del mundo no sabe cómo ha venido evolucionando la doctrina cambiante y cómo los han engañado. Todos estos videos yo los hago para que abran los ojos, para que veas, porque la Biblia dice, mas los engañadores irán de mal en peor, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Te dejo pues con la reflexión de una doctrina ridícula, torciendo un texto como siempre lo hacen, torciendo textos para engañar, y cuando ya no convino a sus intereses, entonces quitan de su historia las doctrinas bochornosas como la de los dos querubines. De su himnología van quitando lo que ya no les convino. Un libro decía que era el último siglo, el otro libro dice no, pues siempre no, porque se murió Aarón, ahora sigue Sami, el continuador. Ahora ya es un adorno, pero vale la pena revisar la doctrina antigua. Sí, ahí está el vestigio de una doctrina ridícula, ahí lo tienen, la vara de Aarón, que reverdeció, y nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado como el hermano Aarón Joaquín. De plano, hermanos, de plano. Increíble. Bueno, tú, miembro de la luz del mundo que no conoces tu propia historia, te dejo con esta reflexión. Súbete ahí y quita esa cosa que ya no predican, que ya es símbolo de tu doctrina cambiante. Ese emblema que tienes ahí arriba del templo es un símbolo inequívoco, público, de tu doctrina cambiante. Entonces, bueno, aquí hay muchos comentarios aquí. Y cuántos comentarios. Dice Anton Van, Pastor Gama, si pone atención a esa escultura se puede ver dos monigotes que sostienen uno al uno y el otro el fuego. Esto es por la señal de Dios le daba a Israel.
en la carpa, LLD me lo niega todo. No, son terribles, sus templos están llenos de ocultismo. Esto es increíble, la gente no sabe ni siquiera de dónde viene todo lo que tienen. Los antiguos sí saben lo que yo estoy hablando, porque ellos manejaron estos textos de forma ridícula y, y ahora nos quedan los vestigios de estas doctrinas cambiantes. Bueno, gracias, solamente quería que quede claro esta doctrina que nadie ha contestado según esto. Ahí están los vestigios de los engaños, de la cúpula, de la luz, del mundo. Bendiciones.